compartir pantalla. Ya. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Hoy día es la continuación de los cambios que habíamos estado viendo la semana pasada. Ya la semana pasada fue una clase bien larga, así que en que nosotros vimos cambios políticos que hubo en Chile, especialmente vimos lo que era la República Liberal en Chile. ¿Ya? Acuérdense que los conservadores ya llegó a su fin, su periodo, y se enfrentan, porque aquí siempre están enfrentándose, y llegan al poder los liberales. Y los liberales van a gobernar Chile entre 1861 y 1891, o sea, 30 años también, igual que los conservadores lo habían hecho 30 años antes. ¿Ya? Y gobierno, estos gobiernos liberales también entran aquí en crisis. Y ¿por qué? Acuérdense que el enfrentamiento en esa época era entre los grupos conservadores y los grupos liberales. ¿Y qué es lo que discutían entre ellos? ¿Ya? Discutían el poder del Estado y el poder de la Iglesia. ¿Ya? Unos estaban a favor de que el Estado fuera fuerte, otros decían que el Estado tenía que ser no tan fuerte, no tan autoritario, y había un grupo que decía que la Iglesia era muy importante y que tenía que ser parte del gobierno, y otros decían que no, que la Iglesia tenía que estar fuera. En el caso de los liberales, planteaba que la Iglesia tenía que estar lejos, por eso habla de una, ¿te acuerdan que vimos las llamadas leyes laicas? ¿Ya? De cementerios laicos también, y que también se reformó la Constitución. ¿Ya? Entonces, estos eran los gobiernos liberales que empezaron a hacer hartos cambios. ¿Ya? Pero ahí la lucha era entre los liberales y los conservadores. Ahora la lucha empieza a ser entre el presidente de la República y el Parlamento. O sea, aquí el enfrentamiento está entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Ya? ¿Quién iba a controlar a quién? ¿Quién era más poderoso? En el fondo esa es demostrar el dominio de uno sobre el otro. Y esto ya había comenzado antes, cuando los liberales le quitan al presidente algunas atribuciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Constitución del 33, que es la que está vigente todavía acá, era una constitución muy autoritaria, o sea, le daba muchos poderes al presidente. Entonces, acá los liberales, cuando llegaron al poder, hicieron cambios ahí. Entonces, acá hicieron esos cambios y le quitaron poder al presidente, pero le dieron más poder al Parlamento o al Congreso, o al Legislativo. Ya, y eso también empezó a tener roces. ¿Por qué? Porque aquí, ¿quién era el que mandaba? ¿Mandaba el presidente o mandaba el Parlamento? Y eso es, en el fondo, lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, dice, objetivo, dice, analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo. Acuérdense que aquí estamos cambiando siglo nosotros, estamos pasando del siglo XIX al siglo XX, considerando los factores que originaron la cuestión social y sus características, la emergencia de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la transformación ideológica de los partidos políticos y el creciente protagonismo de los sectores medios. Entonces nosotros estamos viendo los cambios políticos primero y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Dice transformaciones políticas en Chile en el cambio de siglo. La República Parlamentaria en Chile, 1891-1925. O sea, aquí es donde se produce este cambio de siglo. Del siglo XIX pasamos al siglo XX. Dice, el triunfo del parlamentarismo en Chile en 1891, tras una cruenta guerra civil, se instauró en Chile un régimen parlamentario. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el Parlamento va a tener mayor poder, ¿ya? Sobre, en este caso, el presidente de la República. Pero ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Ya? Vamos a explicar qué pasó en la guerra civil. La guerra civil de 1891. Dice, hacia fines de 1890, las relaciones entre el legislativo, acuérdense que el legislativo es el Parlamento o Congreso Nacional, y el ejecutivo, presidente de la República, llegaron a un punto de máxima tensión, cuando
Buscando obligar al presidente José Manuel Balmaceda a renunciar, el Congreso rechazó las leyes periódicas. Acuérdense que el presidente Balmaceda fue el último presidente del periodo liberal. Entonces, el presidente todos los años, yo lo expliqué en la otra clase, todos los años tenía que enviar unas leyes para su aprobación en el Congreso. Estas son las llamadas leyes periódicas, que deben aprobarse todos los años. ¿Cuáles son estas leyes? Las leyes del presupuesto, ¿ya? Es decir, los gastos, los ingresos y los gastos que el Estado tiene, las leyes que tienen que ver con los impuestos, las contribuciones, y las leyes que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Esas son las leyes periódicas. ¿Por qué se llaman así? Porque todos los años hay que enviarlas, ¿ya? Para, digamos, actualizar los gastos que se van a hacer. Entonces, el presidente mandó estas leyes y el Congreso las rechazó. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Dice, frente a esto, Balmaceda, presidente, decretó la vigencia de la ley de presupuesto del año anterior, ¿ya? O sea, lo que el presidente podía hacer, porque eso podía hacerlo él según la ley. Entonces, si no le aprobaron el presupuesto de ese año, él decretaba la vigencia del presupuesto del año anterior, ¿ya? Entonces dice, pero el Congreso no se quedó tranquilo. Entonces dice, el Congreso declaró inconstitucional esta acción. Y en enero de 1891, apoyado por la Escuadra Nacional, es decir, por la Marina en este caso, inició un levantamiento contra el presidente. O sea, el Parlamento se levanta, ¿ya? O sea, se va en contra del presidente. Y lo hizo apoyado por la Armada o la Escuadra Nacional, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando las fuerzas del ejército se mostraron a favor de Balmaceda, se dio inicio a la guerra que se prolongó hasta agosto de 1891, ¿ya? O sea, el Congreso o el Parlamento estaba apoyado por la Armada o la Marina y el presidente apoyado por el ejército, ¿ya? Y ahí se van, entonces ya se enfrentan y se llega a una guerra civil. Acuérdense que la guerra civil es la que enfrenta a personas del mismo país, ¿ya? Y esto dura hasta agosto de 1891, o sea, desde enero a agosto de 1891 se desarrolló esta guerra civil, ¿ya? Cuando finalmente se declaró la derrota de las fuerzas balmacedistas, o sea, el presidente pierde en esta guerra. Además de dejar un saldo de más de 10.000 muertos y cientos de miles de heridos, exiliados y torturados, esta guerra permitió la instauración definitiva del predominio del Congreso en el gobierno del país. O sea, aquí el Congreso, acuérdense que es el Parlamento, ellos vencieron en esta guerra civil, por lo tanto, logran llegar al poder e instaurar lo que se llamó en Chile la República Parlamentaria, ¿ya? O el parlamentarismo en Chile, ¿ya? Entonces hubo un enfrentamiento y triunfan en este caso las fuerzas del Congreso. Pierde el presidente. Son derrotadas las fuerzas del presidente Balmaceda, ¿ya? Ahora, ¿qué características tuvo este parlamentarismo en Chile? ¿Por qué? No es, porque nosotros podemos ver que hay países que tienen un sistema parlamentario, ¿ya? Por ejemplo, Inglaterra tiene un sistema parlamentario, pero que acá no es el sistema que se aplicó en Chile, ¿ya? En el caso del sistema inglés es muy distinto, ¿ya? Aquí, ¿qué características tuvo? Fue como un parlamentarismo a la chilena, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, ¿qué características tuvo? Dice, primero, consolidación del poder del Congreso por sobre el Ejecutivo. Es decir, como ellos triunfaron, se hizo mucho más fuerte el poder del Congreso o del Parlamento por sobre el presidente de la República, ¿ya? Esa es una. Por eso se llama época parlamentaria. Después dice, número 2, la continuidad de la oligarquía como la clase social con mayor representación en los diferentes ámbitos de la vida nacional. O sea, la oligarquía, la clase alta, los más poderosos, ¿ya? Son la clase social que mayor representación tiene en el Parlamento, ¿ya? En la parte social, en la parte educacional, etc. Son los que van a dominar todavía la vida política y social del país. Una tercera característica, la Constitución de 1833 siguió vigente.
¿ya? No se estableció un marco constitucional que definiera el régimen parlamentario como forma de gobierno. O sea, no había nada escrito así como legal que dijera, no, Chile es una república parlamentaria. No, ¿ya? Siguió siendo una república, siguió estando vigente la Constitución de 1833, pero se aplicó un sistema parlamentario en que este poder, el legislativo, el Parlamento, el Congreso, va a predominar por sobre el presidente de la República, ¿ya? Sobre el Ejecutivo. ¿Ya? Otra característica. En Chile, este sistema se caracterizó por ser multipartidista, es decir, por la existencia de varios partidos políticos, ¿ya? Y el sistema parlamentario, por ejemplo, inglés, tiene o se presenta como con dos partidos fundamentales, ¿ya? Entonces, acá no, acá había un sistema multipartidista. Uno puede hablar más o menos de 7 partidos políticos en el caso de Chile en esa época, y que serían, por ejemplo, el Partido Conservador, el Partido Radical, el Partido Nacional Omumbarista, el Partido Liberal, el Partido Democrático, el Partido Liberal Democrático y el Partido Obrero Socialista, ¿ya? Son, digamos, varios partidos que existieron en Chile en esa época, ¿ya? Por eso se habla de multipartidista, que hay varios partidos, ¿ya? Y otra característica es la profundización de las prácticas parlamentarias, ¿ya? Dice, las prácticas que se habían venido desarrollando desde el periodo liberal se intensificaron, o sea, se hicieron más fuertes, cada vez con mayor presencia, luego de la instauración del parlamentarismo. Así, mediante las interpelaciones, los votos de censura, la inexistencia de la clausura de los debates, el Congreso controlaba a los ministros de Estado e impedía el funcionamiento normal del Ejecutivo. Ya. Recordemos que estas prácticas parlamentarias eran, por ejemplo, la interpelación. Acuérdense que el Parlamento interpelaba a un ministro. ¿Qué significa esto? Que lo llamaba el Parlamento, al Congreso, a dar explicaciones sobre algún tema, ¿ya? Eso se llama interpelación. Y cuando esta explicación no dejaba satisfecho al Parlamento, se aplicaba un voto de censura, ¿ya? Y al aplicarse este voto de censura, muchas veces el ministro prácticamente era obligado a renunciar, ¿ya? Y eso ocurrió muchas veces. Y acuérdense que ahí ocurría lo que aquí no aparece mencionado, pero ocurría lo que nosotros mencionamos como la rotativa ministerial. Es decir, se iban rotando los ministros, se iban cambiando los ministros, ¿sí? Y nosotros mencionamos, por ejemplo, algunos gobiernos tuvieron una cantidad, pero muy importante, de gabinetes, ¿ya? Si nosotros hablamos del periodo parlamentario, en el periodo parlamentario cambiaron muchos gabinetes, ¿ya? Por ejemplo, Germán Riesco, que es uno de los presidentes de este periodo, tuvo 15 gabinetes, o sea, 15 veces cambiaron los ministros, ¿ya? Arturo Alessandri, que fue el último presidente de este periodo parlamentario, tuvo 18 gabinetes, o sea, 18 veces tuvo que cambiar los ministros. Nosotros tenemos que pensar que los presidentes nombran a los ministros, ¿para qué? Para que lo apoyen en el gobierno. Y los ministros son cargos de confianza del presidente. Entonces, son gente que los presidentes nombran para apoyarlos, asesorarlos en el gobierno, ¿ya? Y darle, digamos, las funciones que cada uno debe cumplir. Lo otro que nosotros mencionamos, la inexistencia de la clausura de los debates. Acuérdense que en el Parlamento hay una ley, ¿ya? Esa ley se discute, se debate, pero tiene que haber un término de ese debate. O sea, en la actualidad los parlamentarios piden hablar, por ejemplo, todos los diputados piden hablar, por ejemplo, todos hablan y una vez que se termine eso hay que votar, ¿ya? A votar si se aprueba o se rechaza una ley. Aquí no había eso. Podían estar discutiendo, debatiendo una ley eternamente. ¿Por qué? Porque no había una forma de cerrar este debate, no había una clausura del debate. Entonces, todo eso el Congreso lo usaba para impedir que los gobiernos funcionaran de manera normal.
o en otras palabras, lo usaban para controlar también la labor de los presidentes de la época, ¿ya? Entonces, por eso estaba esta lucha aquí entre el presidente y el parlamento, que en este caso el parlamento es el que dominaba prácticamente todo, ¿ya? Aquí hay un esquema en que se expresa la crisis política a la que se llegó en 1891, ¿ya? En que está el gobierno de Balmaceda y que él llegó al gobierno planteando unas políticas modernizadoras para la época, ¿ya? Estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces, en todo este periodo, o lo que él planteaba como políticas modernizadoras, se encontró o se enfrentó a conflictos, por ejemplo, con el rey del salitre, ¿ya? ¿Por qué? Porque él quería cambiar la forma de los impuestos y también que el Estado interviniera en la oficina salitrera, la producción de salitre. No se olviden que el salitre era el elemento fundamental para la economía en esa época. No era el cobre como es ahora, sino que era el salitre. ¿Y quién era el rey del salitre? Era prácticamente el dueño, un inglés, se llama John North, dueño de las oficinas salitreras, que obviamente él no estaba de acuerdo con perder los privilegios que tenía, ¿ya? A favor del Estado chileno. El otro conflicto era con el Congreso, ¿ya? En que ahí estaba la lucha porque Balmaceda quería gobernar y se aplicaban toda la interpelación y todo lo demás y se le impedía. Y el otro problema lo tuvo con los bancos, ¿ya? También con el propósito de modernizar, y los bancos no querían tampoco perder estos privilegios. Entonces, todo esto va a llevar a la guerra civil de 1891, que también se habla de una revolución de esa época, ¿ya? Pero es una guerra civil y nosotros sabemos que la guerra civil enfrenta a gente de un mismo país, que tienen posiciones diferentes. Y en este caso eran unos que apoyaban al presidente, que estaba el ejército ahí, y otros que apoyaban a el poder legislativo o al Congreso, al Parlamento, y que en ese caso eran apoyados por la Armada o la Marina. Ahora, dice el parlamentarismo en Chile, y ahí aparece un edificio que es donde funciona el Congreso Nacional en esa época, ahora ya no, y el protagonista de todo este inicio del parlamentarismo, que es Balmaceda. Dice, luego de la Guerra Civil de 1891 y el posterior suicidio de Balmaceda, el sistema político en Chile cambió, aunque siguió siendo una república, ¿ya? Aquí el presidente terminaba su periodo el 18 de septiembre, ¿ya? Entonces él, una vez que él es derrotado, en agosto, él se refugia en la embajada de Argentina, ¿ya? Y espera hasta que termine su periodo de gobierno y toma la decisión de suicidarse, ¿ya? En este caso, Balmaceda se suicida. ¿Por qué? Porque fue derrotado, como, digamos, en esta guerra civil que hubo en ese periodo, ¿ya? En la embajada de Argentina, ¿ya? ¿Quiénes gobernaron en el periodo parlamentario en Chile? Están estos 7 presidentes, que serían Jorge Montt, ¿ya? Entre 1891 y 1896, Federico Rásuriz, entre 1896 y 1901, Germán Riesco, entre 1901 y 1906, Pedro Montt, entre 1906 y 1910, Ramón Barros Luco, entre 1910 y 1915, Juan Luis Sanfuentes, entre 1915 y 1920, y Arturo Alessandri, entre 1920 y 1925, ¿ya? Son los presidentes entonces que van a gobernar Chile en el periodo de la República Parlamentaria, de la época parlamentaria o del parlamentarismo en Chile, ¿ya? Entonces ahí están los presidentes que hubo en Chile, desde Jorge Montt hasta Arturo Alessandri, ¿ya? Algunos a lo mejor han escuchado algunos nombres, los relacionan con otras cosas, por ejemplo, Ramón Barros Luco, ya uno lo relaciona con un tipo de sándwich, y era porque más que nada él pedía este tipo de sándwich, ¿ya? Pero ahí se van a acordar que fue presidente en Chile por este periodo parlamentario, ¿ya? Ahora, aquí hay un esquema con un resumen de lo que fue el parlamentarismo o el periodo parlamentario en Chile, ¿ya?
Y vamos a partir por las características. Dice un régimen inorgánico. ¿Qué significa esto? Significa que no había ninguna ley, nada en la Constitución que dijera que Chile era una república parlamentaria. ¿Ya? Nada. Y lo otro, la responsabilidad política de los gabinetes. Es decir, los gabinetes asumían la responsabilidad política a través de las interpelaciones. ¿Ya? Se les llamaba a responder. Acuérdense, se les interpelaba, tenían que ir a responder ante el Parlamento y asumían esta responsabilidad política prácticamente en todo, se veían obligados a renunciar, etc. ¿Ya? Dice, grandes facultades políticas del Parlamento. Prácticamente el Parlamento controlaba el poder y muchas veces no permitía que el presidente gobernara. Por eso se habla de grandes facultades políticas del Parlamento. Lo otro que mencionamos antes, otra característica, la inexistencia de la clausura del debate. O sea, podían estar discutiendo un tiempo enorme, incluso nunca terminaban de si aprobaban o no una ley, podían seguir discutiendo, ¿ya? Y un sistema, como dijimos, multipartidista, o sea, varios partidos políticos, ¿ya? Esas son algunas de las características de este sistema parlamentario en Chile. Hábitos electorales o prácticas, aquí se mencionan dos, el cohecho y el cacicazgo, ¿ya? El cacicazgo es como, había una práctica que en esa época era muy habitual, sobre todo en los sectores rurales, ¿ya? En que el dueño del fondo, el patrón, le decía a sus trabajadores cómo votar y por quién votar, ¿ya? Y lo otro es que el voto se podía sacar de los lugares donde uno podía ir a votar. Uno podía sacar el voto, salir, marcarlo afuera y después devolverlo. Algo que ahora es imposible, o sea, no se puede, uno no puede salir con el voto y votar afuera. Hay que votar en la Cámara Secreta y todo. ¿Ya? ¿Por qué? Piensen que si alguien saca el voto, lo marca afuera, alguien le puede pagar por ese voto, ¿cierto? ¿O no? Puede ser. Y a eso de pagar o comprar el voto se llama cohecho, ¿sí? Que eran prácticas muy habituales. Claro, si se podía manejar las elecciones de esa manera, lo hacían, ¿ya? El sistema les permitía, entre otras cosas, como por ejemplo sacar el voto, ¿ya? Ahora, se hace una evaluación de este sistema parlamentario y hay aspectos positivos y negativos. Entre lo positivo se dice que hay una apertura electoral, o sea, empiezan a participar más personas de la vida política. Lo mismo cuando se habla de un proceso democratizador, ¿ya? En que ya empiezan a haber sectores medios que empiezan a participar ya en esta vida política. Y que también, como algo positivo, una estabilidad institucional, ¿ya? En que Chile en ese periodo no se vio enfrentado a problemas, a nuevas revoluciones o nuevos conflictos internos, ¿ya? Y eso le da estabilidad al país. Y paz exterior. ¿Por qué? Porque en ese momento tampoco hubo conflictos con países, digamos, limítrofes, que son con los países que Chile tuvo más o menos problemas de límites, por ejemplo. Hubo paz, por lo tanto ahí no hubo conflictos. Y los aspectos negativos, la rotativa ministerial, es decir, que un presidente tenga que cambiar constantemente sus ministros es algo negativo. ¿Por qué? Porque le dificulta al gobierno, ¿ya? Ineficiencia legislativa, lo mismo. Si no hay clausuras del debate, las leyes pueden estar ahí durmiendo, como se dice, y nunca son aprobadas. Por lo tanto, no se aprobaron leyes en varios años, ¿ah? Leyes importantes. Otra que sí, si les convenía a ellos, se aprobaba. La corrupción, ¿ya? El cohecho ya es corrupción. El que se compre los votos ya es corrupción. Que se maneje una elección ya es corrupción, ¿cierto? Porque no se están respetando, digamos, las elecciones no son limpias, por decirlo, o de manera honesta. ¿Mm? Entonces ahí tenemos un resumen de las características, las prácticas que se hacían en esa época y los aspectos positivos y negativos. Ya. Aquí también se dan algunas características que nosotros no mencionamos algunas y otras las explicamos, ¿ya?
por lo menos aquí, la primera característica que dice predominio del legislativo, o sea, el Congreso por ser el presidente, ¿sí? Aquí el que en el fondo gobernaba, si uno pudiera decirlo, era el Congreso, no el presidente. ¿Mm? La rotativa ministerial, es decir, lo que los presidentes estén obligados a cambiar los ministros porque los ministros renunciaban y iban rotando, por eso habla de rotativa. ¿Ya? Dice, gobierno de los partidos políticos. ¿Ya? Aquí habían dos coaliciones, ¿ya? La coalición conservadora y la Alianza Liberal. Y ellos reunían varios partidos. ¿Sí? Dice, la política de círculos. Dice, la política estaba dominada por un grupo social privilegiado. Lo que nosotros decíamos antes, que era el grupo de la oligarquía. O sea, los que tenían más riqueza, más poder, etc. Ellos siguieron estando en el poder. Y los llamados prácticas o vicios electorales, que está el cohecho, que es la compra de votos, la suplantación de personas, claro, ahí no iba alguien y se hacía pasar por otro y votaba ahí. La falsificación de sufragio, imagínense. Las personas que trabajaban en el campo estaban obligados a votar por la misma persona que quería su patrón. Eso es el caciquismo. ¿Ya? O sea, no funcionaba el sistema electoral muy honestamente o muy transparente, ¿ya? Eso, cosa que si nos comparamos con la actualidad, los votos son resguardados, los locales electorales son resguardados, eh, acá no puede uno sacar el voto del local, hay que votar en la cámara secreta, y no puede uno salir, y de hecho el voto está foliado, tiene un número, por lo tanto uno tiene que salir con el mismo voto, la persona de la mesa le corta esa parte, lo anota y le devuelve a la persona para que lo eche en la urna. ¿Se fijan? Todo está para controlar que sea el mismo voto que se le entregó y que, digamos, lo eche en la urna y que se compruebe la identidad también de las personas. Acuérdense que uno tiene que ir a votar con una identificación, el carnet de identidad, y también actualmente se acepta para votar el pasaporte vigente, ¿ya? No otro documento, esos dos nomás son los que actualmente se permiten, ¿ya? Y nos queda. Este es el Congreso Nacional, ¿ya? Aquí funcionaba, que está en Santiago, el Congreso Nacional en esa época, ¿ya? O sea, los tres poderes del Estado funcionaban aquí en la capital, o sea, tenían su sede en la capital. Actualmente el Congreso Nacional tiene su sede en Valparaíso, ¿ya? Existe este edificio, sesionan también en algunos momentos en Santiago, pero la sede del poder legislativo actual en Chile está en Valparaíso. En esa época, no, estaba en Santiago, este edificio existe todavía, y ahí funcionaba el Parlamento, que en esta época prácticamente eran los que gobernaban Chile en este periodo entre 1891 y 1925. ¿Ya? Estaríamos entonces dejando de compartir. Ya. ¿Dudas? ¿Consultas? Sobre la República Parlamentaria. Ya. Recuerden, entonces, Chile ha ido pasando por distintas etapas, ¿ya? Las últimas que nosotros vimos fue la llamada República Liberal, ¿ya? O periodo liberal, en que predominaban esta tendencia política, los liberales pidiendo mayores libertades, ¿cierto? Y que haciéndole cambios a la Constitución, estoy haciendo una síntesis, haciéndole cambios a la Constitución para que ésta no fuera autoritaria y le quitara, de cierta manera, algunas atribuciones al presidente y le diera más atribuciones al Parlamento o al Poder Legislativo. Acuérdense que el Poder Legislativo está representado en Chile por el Parlamento y el Poder Ejecutivo por el presidente y sus ministros, ¿ya? Y todo esto llega a un ya problema muy serio en 1891 y que termina con la guerra civil, ¿ya?
Y esta guerra civil la va a perder el presidente, y como el grupo que apoya al presidente pierde esto, ahí ya triunfan el Parlamento, ¿ya? Así que, y ellos van a seguir con las políticas de los liberales, o sea, haciendo más fuerte el poder del Parlamento y disminuyendo o debilitando, mejor dicho, el poder del presidente, ¿ya? Y por eso tenían que cambiar muchas veces los gabinetes. Acuérdense que cuando hablamos de gabinete, hablamos de todos los ministros, ¿ya? Todos los ministros forman un gabinete. Entonces, eso ya se llegó hasta 1925, ¿ya? Ahora, aquí alguien me dice, antes eran muy corruptos. Yo creo que aprovechaban lo que les daba el sistema, ¿ya? Y sí, si uno le pregunta si una persona que tiene más educación le dice y obliga a otra a votar, como yo le estoy diciendo que tiene que votar, es corrupto, porque sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Pero el sistema les permitía muchas de estas cosas, ¿ya? Les permitía el caciquismo, les permitía el cohecho, que en esa época era pagar por votar de una determinada forma, ¿sí? Y como les decía, podían sacar los votos del local de votación. Normalmente los colegios eran siempre, igual que ahora, colocados como locales de votación. Entonces podía la persona va a votar y sacaba el voto, lo marcaba en otro lado y lo devolvía, ¿ya? Eso en la actualidad, como les digo, no puede ser porque todos los locales de votación tienen vigilancia por algo, en los materiales también, o sea, no, los votos no pueden estar en manos de cualquier persona, ¿ya? Entonces todo está vigilado, se resguarda todo eso y, como les digo, los votos están enumerados, foliados, ¿ya? Y como actualmente los votos se le entrega a la persona vota, lo dobla, se lo pasa doblado, o sea, porque el voto es secreto, y la persona que está en la mesa le corta, como les digo, ese número, ese folio, lo anota, lo echa en un sobre, y después tiene que coincidir la cantidad de votos con la cantidad de números que están en un sobre. ¿Ya? Para que todo tiene que cuadrar. ¿Ya? Yo fui una vez vocal de mesa y todo eso tiene que cuadrar. Entonces, ahí uno no tiene forma, pues si estando en la mesa, no tiene forma de saber cómo votó la persona, ¿ya? Pero sí que haya entregado el voto que se le pasó y no entregue otro voto, ¿entienden? ¿Ya? Y así, entonces ahora se toman todas las medidas, ya todas las medidas. A veces hay personas que le toman foto al voto y después la publican, algo que tampoco pueden hacer, no debiera hacerse. Ya, como tú andas con celular, le toman la foto al voto y después publican yo voté por tal. Y eso no debe ser porque el voto es secreto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se presta para que se malinterprete. La persona está mostrando por quién votó porque alguien le pagó por votar de esa forma. ¿Me entienden? Se puede prestar para esos malos entendidos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda cómo termina este periodo parlamentario, que lo vamos a ver la próxima clase, y porque es cómo termina todo esto, qué pasó. Hay un cambio de constitución también ahí, ¿ya? Y también nos queda, yo les voy a dar la próxima clase un trabajo, ¿ya? Un trabajo que es sobre los partidos políticos que existían en esta época, ¿ya? Las características. Yo les voy a decir qué es lo que vamos a pedir, cómo lo van a hacer, dónde, a qué correo lo van a enviar, porque yo creé otro correo para que manden a mí los trabajos, los de ustedes me llegan a mí nomás, ya no vayan a otro correo que es más demoroso para revisar. Entonces, eso lo vamos a hacer la próxima semana, y ese trabajo de los partidos políticos que existían en esta época, se los voy a dar entonces, cómo se va a evaluar, todo eso, y les voy a dar un tiempo para que ustedes me lo envíen y poder revisarlo. Va a ser, sería la primera nota de este segundo semestre, ¿ya? Entonces ahí los quiero a todos, la mayoría por lo menos, ojalá todos presentes, por si tienen dudas, porque yo voy a explicar también. Una parte va a ser terminar la época parlamentaria y la otra parte de la clase para explicar el trabajo. Y cualquier duda que tengan, ahí, ¿ya?
Entonces, esos chiquillos, si es que no hay dudas al respecto, si alguien me puso que eran muy corruptos, sí, ya respondí, ¿ya? Sí, cuando uno sabe lo que está haciendo, o cuando uno obliga a otro a votar de una determinada manera, ¿ya? Eso uno es corrupto. Y el sistema también como que lo facilitaba. Ya, yo les voy a decir ahí, ya cuando yo les entregue la pauta de trabajo y lo que tienen que hacer, no empiecen a hacer nada, no me manden ni una cosa, porque no saben ni siquiera dónde mandarlo, ¿ya? Entonces ahí yo les voy a explicar todo, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer, para cuándo, ¿sí? Y ahí ustedes me lo mandan, ¿estamos? Así que eso, para cuando se envía, todavía no. La otra clase van a tener ahí clarito. Ya, chiquillos, ¿estaríamos listos entonces? ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Ya, entonces ya respondí lo que tienen, chiquillos. ¿Ya? Listo. Estaríamos listos entonces, si no hay más dudas o consultas, estaríamos terminando. ¿Ya? Así que ahí en esta clase espero que estén todos para que si hay dudas las consulten ahí. ¿Sí? Respecto del trabajo. Y después, una vez que terminemos la parte del periodo parlamentario, fijamos una prueba que va a ser de el periodo liberal y el periodo parlamentario, ¿ya? Para que también vayan ahí. Y vamos a hacer hacemos una síntesis antes, una preparación para esa prueba, como la hacemos siempre, ¿ya? Antes de las pruebas siempre les hago un resumen, una síntesis, y explicamos ahí de nuevo esa síntesis con el contenido para la evaluación. Ya, chiquillos, ¿estamos listos entonces? ¿Ya? Estaríamos terminando.